porque el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, hay un texto bíblico allí, ¿verdad? En el verso 2, y dice así: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Amén. Y luego nos trasladamos para Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Te alabo, Espíritu Santo. Sé que estás aquí, Señor. Todo en ti. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y sigue diciendo con la misma autoridad: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Ponga su Biblia allí en el asiento. Póngase de pie, aquel que esté sentado, y levanta tus manos al cielo. Y dale las gracias al Rey del Rey y Señor de Señores. Dale las gracias a Dios en esta noche. Dale la gloria, la honra, dale la alabanza a Él. Espíritu Santo, sé que estás en este lugar, mi Dios. Ahí te está tocando ya. Ahí está. Sobre tu vida está ahora. Espíritu de Dios, empieza a hacer en cada uno de los presentes lo que tengas que hacer. Y avanzó Anaya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito eres por siempre, soberano Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por cada uno de los presentes, mi Señor, en este lugar. Que tú puedas bendecirle de una manera especial en esta noche. Que tú puedas consolarle, Dios, de una manera especial para con todo. Que sean llenos de tu palabra, Dios, en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ato el hombre fuerte y destruyo todo plan que Satanás tenga en contra ahora de esta bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Estoy en tu presencia, mi Dios. Puede estar cómodo el que está de pie.
Quisiera que prestáramos atención a lo que Dios va a ministrar a nuestras vidas en esta noche. Y una de las cosas tan importantes es poder comprender y saber el propósito y el llamado a lo que Dios ha hecho para con nosotros. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, nuestras vidas empiezan a tener, podemos decir, cambios de niveles. Y esos cambios y de niveles espirituales vienen siendo otorgados por Dios para el crecimiento para con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos estas situaciones, podemos decir claramente que Dios te ha llamado y te ha elegido para una misión. Y cuando nosotros comprendemos esa misión que Dios ha puesto a nuestras vidas como responsabilidad, amados en el Señor, nosotros empezamos a entender más de lo de Dios. Y empezamos a entender más a nuestro Dios. Y mientras más entendemos a nuestro Dios, nos pegamos más a Él. Y cuando nosotros nos pegamos más a Él, Él en nosotros se incorpora aún más a nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios se incorpora más en nuestras vidas, pareciera que nosotros nos metemos en el cuerpo de Cristo, dentro de Él. Y esa capacidad las empezamos a entender y podemos decir claramente: sé a dónde voy, a quién pertenezco y a quién estoy siguiendo. Es una claridad que Dios hace para con cada uno de los creyentes. Y podemos decir claramente que somos sellados con las arras del Espíritu de Dios. Y ese sello va a ser en ti y en mí como un pacto tan profundo que toda vuestra vida y vuestro ser ya no es tuyo, sino de aquel que te llamó. Que ya no es usted de usted mismo, sino que usted pertenece a aquel que lo tomó y lo eligió para este propósito. Y esa situación, amados en el Señor, nosotros vamos comprendiendo más y más en tiempo y en fuera de tiempo, que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros buscamos de hacer, es tan tremendo lo que Dios hace en el ser humano cuando es tomado por Dios, que todo lo que nosotros hacemos y buscamos de hacer no es para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Dios de los cielos, al Padre de las luces. Porque es tanta
Es tanto el compromiso o la responsabilidad que podemos comprender y saber de que ya nosotros todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. ¿Dicen amén? Amén. Y allí nosotros vamos, amados en el Señor, teniendo más capacidad. Y esto es tan tremendo que cuando nosotros entramos en este nivel, o en estos niveles que Dios permite que nosotros estemos, ya dirigidos por el Espíritu y comprendiendo aún más su palabra, a través de la influencia del Espíritu, que es la iluminación del Espíritu Santo, nosotros nos sentimos como más comprometidos con Dios, segundo tras segundo, porque una de las cosas que hace el Espíritu de Dios es darte la iluminación, que es la influencia del Espíritu de Dios, para nosotros aún más comprender la palabra de Dios y la responsabilidad que tenemos. Eso hace la iluminación del Espíritu de Dios. Amados en el Señor, y dice la Biblia, aquí donde hemos leído, que cuando Salomón terminó de orar, cuando él terminó de clamar al Padre, cuando él terminó de hacer sus plegarias, cuando él culminó de orar y se había comunicado con el Padre, dice la Biblia que Salomón había intercedido, tuvo una intercesión tan tremenda, aún por todo el pueblo de Israel, aún por todas las personas extranjeras que podían llegar a Israel, a Jerusalén. Y dice que intercedió por todo lo necesario. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que a través de esa intercesión que hizo Salomón allí en el templo, bendito sea el Señor, dice la Biblia que cuando Salomón terminó de orar y empezó ya dándole gracias al Señor, dice que descendió tanto la bendición de Dios en ese lugar que no podían entrar al templo. A su nombre. Y dice la Biblia, amados en el Señor, que este hombre tenía una capacidad de intercesión. Y por eso es que es muy importante los intercesores que Dios pueda tener en las congregaciones, en su casa de oración. Es de suma importante. Porque cuando este hombre terminó de interceder por todas las necesidades que estaba y poniéndole a Dios en claro todo lo que iba a realizar y de lo que podía venir para ese lugar, dice que la gloria de Dios descendió y tomó posición de todos en ese lugar. Ahora bien, es muy importante cómo nosotros vamos a comprender que dice la Biblia que la casa de Dios, el templo de Jehová, la casa de Jehová en ese lugar fue llena de la presencia de Dios. Dice que descendió lo que tenía que descender de parte del Padre, del Dios de los cielos. Pero esa casa estaba llena, pero era de aquel poder que Dios estaba derramando. Y cuando nosotros comprendemos de la situación que puede estar pasando, en el momento que Dios se puede estar bendiciendo a ese lugar, ya nosotros, a través de los niveles que hemos recibido de parte de Dios, sabemos de lo que Dios está haciendo en cada vida. Ahí en el versículo 2. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado esa casa. Ahora, nosotros podemos comprender
de lo que la casa de Dios, el templo de la casa de Dios estaba llena de la gloria de Dios, estaba rebosada de la gloria de Dios. Dice que los sacerdotes no podían entrar. Había tanta presencia en ese lugar, amados en el Señor, de que no podían entrar, sino que caían arrodillados alabando a Dios, como decía la alabanza anteriormente. Y una de las cosas que Dios quiere y exige en nuestras vidas es que nosotros lo alabemos y que podamos mover lo que Dios va a descender para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros comprendemos de lo que yo soy en Dios, de lo que yo puedo hacer para Dios, de lo que yo me puedo mover en la dirección de Dios, amados en el Señor, dice la Biblia que era la casa de Dios que estaba llena de la gloria de Dios. Ahora, en aquel entonces era el templo, bendito sea el Espíritu Santo, amados en el Señor, pero hoy ya, ahorita, la casa de Dios es usted, soy yo y todo aquel que donde vive el poder del Espíritu Santo es la casa de Dios. Quiere decir que la casa de Dios, que es usted y que soy yo, siempre tiene que estar llena, llena, llena de la gloria, del poder del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que Dios te está exigiendo. Eso es lo que Dios nos está exigiendo en nuestras vidas. Que la casa de Dios esté llena. Que la casa de Dios esté llena de su gloria. Que esté llena de su poder, de su espíritu. Ahora, cuando la casa de Dios está llena, que es usted y que soy yo, voy a mover a Dios en todo lo necesario. Voy a poder comprender lo que Dios quiere hacer conmigo. Y una de las cosas que comprendió Moisés como casa de Dios, amados en el Señor, fue tan tremendo que Moisés como casa de Dios y la situación que Moisés estaba pasando en el momento de muchas adversidades, pero dice la Biblia que este hombre tomó aliento porque estaba constituido como casa de Dios y una responsabilidad que él tenía delante del Señor. Ahora, si nosotros podemos comprender la responsabilidad de aquel hombre llamado Esdras. ¿Se acuerdan del sacerdote Esdras? Dice que este hombre también era casa de Dios. Este hombre era templo del poder de Dios. Pero el sacerdote Esdras estaba pasando por situaciones, estaba pasando por cambios, estaba pasando, amados en el Señor, por controversias, porque aún los que estaban con Esdras, dice la Biblia, que estaban haciendo lo contrario de lo que Dios estaba exigiendo. Y dice que este hombre estaba por allá metido. Dice que este hombre no tenía aliento. Este hombre estaba esperando una respuesta tal vez del mismo Dios directamente. Pero dice que el mismo pueblo clamó. Y los mismos que clamaron llegaron a la presencia del sacerdote. Y cuando llegaron a la presencia del sacerdote, le dieron la palabra que tal vez él estaba esperando. Y dice que aquella palabra que recibió el sacerdote Esdras fue tanta de aliento que el hombre pudo comprender la responsabilidad que tenía para con Dios. Allí en Esdras 10:4 dice que aquella palabra, aquel hombre tomó la posición correcta de lo que tenía que hacer. ¿Sabe usted una cosa, hermanos en el Señor? Que cuando Dios empieza a examinar nuestras vidas, que cuando Dios empieza a tomar más posición de nosotros, nosotros empezamos como a buscar más de su presencia, porque nos sentimos que tenemos responsabilidad ante Dios.
Y dice que la palabra que le llegó a Moisés, prácticamente Moisés estaba diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer yo con este pueblo? Y dice que vino palabra de Jehová sobre Moisés ayer en Éxodo 34:10. Dice que vino palabra de Jehová sobre este hombre. Y dice que aquella palabra que vino sobre Moisés fue tan tremenda que el hombre reflexionó. Fue una palabra de aliento. Dice, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo este pueblo y haré maravillas que no han sido hechas ni en la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo del medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la cual yo haré contigo. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que nosotros sentimos como casa de Dios? Dice la Biblia que cuando Salomón terminó de orar, descendió la bendición de lo alto. Nosotros necesitamos hablar más con el Padre. Para que sea posible usted ande hundido hasta las medias. ¿Sí? Es una realidad. Necesitamos tener más comunión con el Padre. Muchas veces no tenemos la comunión que Él nos exige. Muchas veces no tenemos la comunión que Dios nos está exigiendo. Se da de cuenta en el principio, como casa de Dios, cómo se movía usted en el principio. Bendito sea el Señor, que todo lo que usted, si es posible, hablaba y tocaba, algo pasaba en el momento. ¿Se acuerda cuando usted le hablaba a aquellas personas que venían afligidos y cuando usted le hablaban empezaban a llorar? ¿Sí se acuerda de eso? Y hay momentos que hoy en día le hablamos a personas con las mismas características y no hacen nada. Pero ¿sabe por qué? Porque ha bajado, y no la gloria de Dios, sino que ha bajado la vida espiritual en nosotros. Y cuando ha bajado la vida espiritual, no va a descender lo que descendió hace 5 años, porque estabas como caminando con Él, estabas como toñeco con el Señor. ¿Se acuerda esa vez? Pero muchas veces, así como el hijo cuando crece, o la hija cuando crece y agarra ya su propio destino, y de vez en cuando es que llama al padre o la madre. Así muchas veces pasa con nosotros. Cuando ya creemos que nos sabemos 4 textos bíblicos memorizados, creemos que no las sabemos todas y hacemos son oraciones mecánicas. Nos comprometemos con el Señor a orar horas y ya no queremos orar sino 15 minutos. Nos comprometemos con el Señor en ayunar 72 horas y 90 horas. Y todavía no han pasado 5 horas cuando ya queremos entregar el ayuno. Y eso permite que la gloria de Dios no descienda más como en el principio. A su nombre. Pero Dios nos ha llamado a una reflexión hoy. Pero Dios nos ha llamado a una reflexión a todos hoy. Que así como descendió allá en el Sinaí, así como descendió cuando Salomón, dice la Biblia, que cuando este hombre terminó de interceder allí, dice que la gloria de Dios cayó sobre aquel templo, sobre aquella casa. Dios nos ha llamado que siempre tiene que descender sobre tu vida. Cuando tú levantes tus manos al cielo, cuando tú invoques el nombre de Jesús, tiene que descender la gloria de Dios sobre tu vida, porque la casa de Dios tiene que estar llena de su presencia, no llena de conocimiento, no lleno de letras,
sino llena de la unción del poder de Dios. Y con esto no quiero decir que el conocimiento es malo, no, sino que el conocimiento y la sabiduría tiene que ir mezclado con la unción de la casa de Dios. Y esa casa se mantendrá vigorosa. Así como dijo el profeta Isaías por allá a Israel en el capítulo 58, en el verso 11, le dijo: Jehová te pastoreará siempre, y en medio de la sequía saciará tu alma, y será como manantial de riego, cuyas aguas nunca faltarán. Dios te ha constituido como un manantial. Dios te ha constituido como una casa que esté llena de su presencia. Dios no quiere casa vacía. Dios no quiere casa que estén vacías allí. Si Dios te llamó, usted sabe una cosa, usted, amados en el Señor, que el Señor no necesita psiquiatría, Él no necesita diazepam, Él no tiene problemas psicológicos, Él no necesita Rupinol, Él no necesita Ribotril. Dios no tiene problemas psicológicos. Si Dios te llamó, es porque Dios sabe que va a hacer en ti algo grande, Raimo. Si Él te llamó, es porque sabe que en ti va a ser cosa tremenda, como le dijo a Moisés. Si Él te llamó, es porque Él te va a usar grandemente. Él te llamó y te constituyó como casa de Dios, para llevar aliento a la que esté afligido, para llevar óleo de alegría a aquel que esté derribado. Dios te ha constituido como casa para habitar. Es tanto que dice la Biblia que descendió. Dice que los sacerdotes no podían entrar. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué no podían entrar? Porque la gloria, la chequina de Jehová estaba soplando sobre ellos. Y que Rebeca se queda la vasalla. Cuando son casa de Dios, levanta tus manos los que son casa de Dios. Dile que está a tu lado: somos casa de Dios. Y la casa de Dios tiene que estar llena de Dios. La casa de Dios tiene que estar frondosa de la casa de Dios. Amados en el Señor, la casa de Dios no tiene que estar llena de otra cosa sino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la casa de Dios está llena de Dios, la Biblia dice en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso hace Dios con la casa de Él. Él permanece allí. Él permanece. Él está pendiente de su casa. Él siempre está pendiente que en su casa no le falte nada. Y por eso es que cuando usted está muchas veces recostado en su lecho y de momento se despierta y son las 2 de la mañana o son las 12 de la noche y usted se despierta y dice: ¿por qué me he despertado? Porque Dios está pendiente de su casa. Porque Dios quiere que esa casa hable con Él. Porque Él está esperando que tú le expreses todo lo que está allí en tu corazón. Él está esperando que tú puedas decirle con toda confianza al Padre, como Padre e Hijo al Padre:
Señor, me está aconteciendo esto. Señor, me está pasando esto. Señor, mira, no puedo dominar esto. Necesito que me des esto para poder cumplir y llevar a cabo la misión. Porque tú me has llamado como casa. Y el apóstol Pedro habló por allá en 1 de Pedro capítulo 2 y dijo: vosotros sois casa de Dios, sacerdocio de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblos elegidos por Dios. Dice que Salomón movió al Señor en esa intersección. ¿Se da cuenta cuando usted mueve a Dios que muchas veces no resiste? Y se da de cuenta como aquel hermano o aquella hermana empieza a temblar y a vibrar allí en el poder de Dios y a danzar y a hablar en lenguas angelicales. Porque esa casa está siendo habitada por Dios. Y esa es la casa que Dios está pidiendo hoy en día. Una casa que no tenga otra cosa sino sea el Espíritu de nuestro Padre. Alabado sea el Señor. Y allí nosotros podemos avanzar en situaciones o en diferentes situaciones. Pero es necesario que nuestra casa sea habitada. Y que así como usted tiene aquella comodidad, tal vez en su casa, que lo que hace es estar acostado en su cama muchas veces y no se mueve, sino que todo lo controla por medio de controles remotos. Se da de cuenta algunas veces, prende el televisor con control, prende el aire con control, prende el ventilador con control, prende la música con control, y te dice: Dios me ha dado esta comodidad. ¿Sabe usted quién quiere estar cómodo como tal vez usted esté cómodo en su casa? El Señor quiere estar cómodo en nuestra casa. Él quiere estar aún más cómodo allí, que no tenga nada que estorbar a nuestras vidas. Y por eso fue que el Señor le dio aquella palabra a Josué cuando iban rumbo a Jericó. ¿Se acuerdan cuando iban a tomar a Jericó? Y dice que Josué, tomando la responsabilidad, estaba allí en el campo y salió. Y dice que de momento vio a un varón con una espada desenvainada. Y dice que de momento Josué llegó y le habló y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice que aquella palabra vino sobre Josué, y aquel varón con la espada desenvainada le dijo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Se dan cuenta cómo Dios te visita? El Señor te va a visitar de una u otra manera para darte la victoria. Y dice que Josué llegó y se postró en tierra y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y dice que vino palabra sobre aquel hombre que estaba allí, aquel varón que estaba con aquella espada desenvainada, y dijo: quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Y Josué así lo hizo. Dios quiere que nos quitemos lo que está estorbando a lo que la casa sea más llena. Eso que está estorbando en nuestra vida, que no permite que Cristo habite más en nosotros. Eso está, Señor, pidiendo de nosotros que quitemos lo que está estorbando. Que no solamente sea la sala que esté llena de Dios, sino el cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto, la cocina, allí el corredor, toda la casa esté habitada por Él. Amén. Muchas veces tenemos únicamente la sala habitada por Dios, pero hay dos cuartos que no está habitada por el Señor, porque hay cosas que todavía pertenecen a nuestro cuerpo humano y que no queremos sacarla de ella. Y decimos: Señor, pero ¿cómo hago yo para sacar? Tú tienes la llave para abrir esa puerta para que se salga. Más nadie tiene esa llave, porque Cristo te puede transformar
así, pero Él espera que nosotros reconozcamos para Él poder hacer el trabajo en nosotros. ¿Sabía usted eso? Y dice la Biblia, amados en el Señor, que Josué obtuvo la victoria, pero fue visitado por aquel hombre, por aquel varón que venía de parte de Dios. Dios, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dios te visita, y de antemano tienes una visita interna que ya vive en ti, que nos redarguye a cada momento, que es la porción del Espíritu que Dios ha derramado sobre tu vida. Y dice la Biblia, amados en el Señor, que aquella bendición fluyó de una manera tan tremenda que Salomón mismo quedó atónito de lo que estaba haciendo Dios allí. ¿Y sabe usted a dónde se volvió a manifestar nuevamente eso? En la iglesia primitiva. ¿Se acuerda? Cuando estaban todos unánimes juntos por allá, en el aposento alto allá. ¿Se acuerda que dice que fueron lenguas repartidas como de fuego? ¿Se acuerda que fueron todos llenos y descendió la gloria de Dios sobre aquel lugar? Esa gloria va Dios a derramar sobre nuestras vidas cuando nosotros digamos: Señor, heme aquí. Y que ese heme aquí no tenga impedimento de nosotros trabajar para Dios. En lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Pónganse de pies. Ponte de pies y cierra tus ojos allí. Dios quiere que la casa esté habitada